Nuestro sermón de esta mañana se titula El ABC del íntegro. Lo van a encontrar en el libro de Salmos 84, versículos 11 y 12. Entonces, esta promesa de parte de Dios dice así: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor. Entonces te está prometiendo ser sol y escudo. Gracia y gloria dará el Señor. Entonces, ¿por qué es el ABC? La primera sería la A. ¿Qué es lo que Dios te está prometiendo aquí? Darte amparo. ¿Qué es amparo? Cobijo, protección, resguardo, provisión. Eso es amparar. Yo con mis recursos te doy a ti. Cubro tu necesidad. Eso es amparar. Entonces, porque sol y escudo. El sol, que viene representando justamente esta parte de provisión. No puede haber vida si no hay sol. En muchas formas. Literales y aún metafóricas, ¿no? Cuando alguien está triste y de repente ya está feliz, dice, le salió el sol, ¿no? Dios provee. Dios provee. Entonces puse el ejemplo del maná. Estaban en el desierto. No hay opción de sembrar, no hay opción de tener ganado, no hay opción de nada. Ni de comerciar para pronto, porque no hay nadie. Entonces Dios provee y manda este cereal al pueblo de Israel. Pero dice también, y escudo. Es decir, no solo te voy a dar, voy a protegerte para que puedas disfrutar de eso que yo te estoy dando. El ejemplo que les puse aquí es cuando Israel igual estaba en el desierto. Recordarán ustedes que había una nube que los guiaba y los cuidaba, ¿no? En el día. Y en la noche, ¿qué era? Una columna de fuego. Imagínense ustedes la escena en la que Israel va huyendo de los egipcios. Los egipcios vienen con sus ejércitos, pero la columna de fuego les impide acercarse. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Alguna vez han visto, por ejemplo, en alguna cocina o ya sea en algún programa cuando flamean algo y cómo sale la columna de fuego y la gente se espanta, ¿no? Ahora imagínense una columna de fuego del tamaño para detener a un ejército enemigo. ¿Se lo imaginan? Debió ser bastante imponente, ¿sí o no? Y ahora ustedes, imagínense, ahí está el campamento de noche. Los que se estaban preparando para bautizarse están viendo también del tabernáculo, ¿sí o no? Y que yo les dije que ahí estaba la presencia de Dios. Imagínense ver ese campamento. Pues no te dan como muchas ganas de meterte con ellos, ¿verdad? Dios era su escudo. Era una señal, eso también es un escudo, un emblema, un distintivo. A donde fuera que fuera Israel iba la nube o la columna con ellos. Es decir, Dios mismo iba con ellos. Y el que sea que pasara y los viera es Israel. Es Israel. Ahí va la columna dándole sombra en el calorón. O van a moverse de noche, ahí va la columna dándoles luz de fuego. Entonces, gracia y gloria dará el Señor. Gracia porque en realidad tú no mereces ninguna de las cosas que puedas tener de parte de Dios. Pero Él te las da porque Él quiere. Por cómo es su carácter. Por eso es que una bendición de Dios nunca es condicionada a que si le caíste bien o no hoy, ¿verdad? Sino porque Él así la está determinando. Y gloria. La gloria es en función al reconocimiento, que viene con lo que yo les estaba diciendo. ¿Sabían o no sabían todos alrededor lo que el pueblo de Israel era capaz de hacer por el Dios que tenían? ¿No antes de llegar a Jericó ellos ya sabían que venían y estaban muertos de miedo? Claro, porque esa es la gloria de Dios. No era Israel, Israel ni siquiera era un pueblo guerrero. Y Jericó, que eran tipos ya más altos, entrenados para batallas, estaban muertos de miedo, encerrados atrás de las murallas. Pero era la gloria de Dios la que brillaba sobre ellos y abría camino. Pero entonces, vamos a ver qué sigue. Dice: no privará del bien a los que andan en integridad. Entonces, la B del ABC sería bondad.
Por eso tenemos otro versículo que dice, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces es bueno, bondadoso. Entonces, no privará del bien a los que andan en integridad. Les puse de ejemplo el arca de Noé. El arca de Noé no se construyó de un día para otro. Tardó años en construirse el arca. Y durante esos años, Noé fue víctima de cualquier tipo de burla, de cualquier tipo de desprecio y demás cosas. De marginación, ¿no? De dejarlo a un lado porque está loco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Él se detuvo de lo que Dios le había pedido hacer? No. Llevó a término su misión, que era concluir esa arca, porque había un propósito. Siempre que Dios te pide algo es porque hay un propósito. No te lo va a pedir para que pierdas el tiempo un rato en lo que cualquier otra cosa. No, hay un propósito. Entonces, Noé se aferra y sigue trabajando. Y Dios es bueno, le da bondad. Él nunca dejó de ser íntegro. A pesar de las presiones de alrededor, no dejó de ser íntegro y de hacer lo que él tenía que hacer. Entonces Dios fue bueno y levanta su rostro, ¿no? Al final de cuentas. Porque sí llovió, aunque decían que no, sí llovió. Entonces cuando tú te enfocas en hacer lo que a ti te corresponde, su trabajo de él no era contestarles a los demás, no decirle, no, estás mal, yo estoy bien. Cosa que algunas veces nosotros hacemos, ¿sí o no? Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es sigue caminando en ese propósito íntegro que Dios te dio. Y en su momento Dios va a levantar tu rostro, porque lo va a hacer. Y Él nunca se queda con nada. Él ve lo que haces. ¿Cuántos clavos imaginan ustedes que puso Noé en esa arca? ¿No? Y seguramente en algún momento ya no quería, ¿no? Es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Y los demás allá afuera viviendo su vida muy felices y yo aquí clave y clave, corte y corte. Pero no dejó de hacerlo. Y al final Dios levantó su rostro. Entonces, y la última, confianza. Oh Señor de los ejércitos, bienaventurado el hombre que confía en ti. Yo les he explicado que hay bendiciones que son generales, pero hay otras que son especiales, ¿verdad? Que nosotros podemos acceder a ellas si queremos. Dios no se la va a negar a nadie, pero depende de que tú quieras, ¿verdad? El sol va a salir para buenos y malos, todos los días sale, pero de ahí premios adicionales por tu obediencia, por tu integridad, puedes tenerlos también. Entonces, oh Señor de los ejércitos, bienaventurado el hombre que confía en ti. Una persona con confianza no vive igual que una con miedo, ¿cierto o falso? Cierto. El ejemplo que yo les puse es con Eliseo. Él estaba con su siervo en una pequeña ciudadcita, ¿no? Entonces viene al acecho un ejército gigante. Y entonces el siervo está muerto de miedo, no puede ni dormir, ya se acabó las uñas, tiene una gastritis que no aguanta, y el profeta está como si nada. Y entonces el otro, pues, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué no estás ni siquiera sudando? Entonces él así como de, ay, amigo. Entonces él ora y le dice a Dios, déjale ver. Entonces, en ese momento Dios le permite al siervo ver y se da cuenta de que había un ejército celestial a su alrededor. Entonces, por eso es que el hombre de Dios no tenía miedo. Sabía quién estaba ahí con él. Y no porque él sí los pudiera ver o no ver, sino porque él sabía quién era su Dios. Y sabía que nada está fuera de lo que él controla. Sabía que si Dios así lo determinaba, podían morirse, sí. Pero lo hubiera aceptado aún eso con gusto, porque sabía que tenía un propósito. Pero sabía que si él quería, también Dios podía protegerlos. Y él confiaba. Pero solo alguien que sabe quién es su Dios y cómo es su Dios, puede vivir así.
confiando. Y eso va a transformar muchas cosas. Porque si algo es el ser humano por naturaleza es miedoso. ¿Sí o no? Es una de las emociones básicas y de nuestras favoritas. Casi todo nace del miedo. Bueno y malo. Porque por ejemplo del miedo nace la valentía. Pero necesitas ejercitarlo para ser valiente. Pero también del miedo viene que seas enojón. Del miedo vienen muchas cosas. Que estés amargado todo el tiempo. Que no sepas valorar las cosas. Seas malagradecido. Que muchas cosas. Que no dejes que alguien se acerque de verdad a ti porque te descubra quién eres. Y piensas que no es suficiente. Entonces, un hombre de Dios va a tener el ABC. Que es el amparo de Dios, la bondad de Dios y su confianza. ¿Qué podrían hacer con esas tres cosas que Dios les puede dar? Las opciones son ilimitadas, ¿no? El alcance es increíble. Y ya cuando alguien se enfoca en la integridad, les hemos dado el proceso para la integridad. Ustedes se acordarán de casa, que es conocer, amar, servir y ajustar. Ese es el proceso para ser íntegro. Y es el proceso que tú tienes que hacer todos los días hasta el día que tú te mueras. Conocer qué haces bien y qué no haces bien para mejorarlo. Ama. Es el segundo paso. Si amas a Dios y también por eso te puedes amar a ti, haz algo por lo que no estás haciendo bien. Y valora lo que sí. Sirve, haz algo en acción. Y ajusta. No siempre te va a salir la solución a la primera. Pero no es de, ya no me salió, ahí me quedo. Vuélvelo a intentar. ¿Cuántas veces? Hasta que sea necesario. Hasta que se cumpla ese objetivo o que Dios venga. Cualquiera de las dos. Pero entre tanto nos toca dar la buena pelea. ¿Ok? Pero entonces no estás solo. En ese proceso de integridad, Dios te va a dar estas tres cosas. Entonces que el ABC de tus días sea eso. Estar bajo el amparo de Dios en su bondad y teniendo la confianza de saber quién es tu Dios.